este lugar. Aleluya, aleluya. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Levanta tu voz con todo tu corazón, iglesia. Que se abra, muévete, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abran los cielos en esta hora, Señor. No hay cielos cerrados, dilo. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, dilo. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh. Que se abra el cielo, solo la iglesia, mueve, venga. Queremos cielos abiertos, oh Dios, dile que se abra el cielo. Ven, llueve sobre mí. Levanta tus manos unos momentos más. Llueve, ven, llueve sobre mí. Espíritu Santo, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, oh Señor, llueve, oh, ven, llueve sobre mí. Vamos, iglesia, levanta un clamor, que el Espíritu de Dios llueva en esta hora sobre nuestras vidas. Llueve sobre mí. Espíritu Santo, ven y llueve sobre la iglesia. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve, una vez más, dile, ven, llueve, Jesús, ven, llueve sobre mí. Señor, ven, llueve, llueve, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí. Dile, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí.
ven llueve sobre mí, Señor, ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí, oh Señor, ven llueve sobre mí, ven llueve hoy aquí, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus amados, oh tu pueblo redimido, oh Señor, tus escogidos, la iglesia que ganaste con tu propia sangre, Señor. Derrama tu gracia, alguien ayúdame a orar. Derrama tu gracia sobre nosotros. Derrama tu amor sobre nosotros. Derrama tu misericordia sobre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu gloria, tu sanidad, tu liberación, tu revelación, tu sabiduría. Ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí. Sobre mí, ven llueve sobre mí, Señor, ven llueve. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sí, Señor, ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí. Ven llueve sobre mí. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Yo vivo adorar, yo vivo adorar. Vivimos para adorar tu nombre, Señor. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar tu nombre. Proclame el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús.
Vamos, da fuerte al Rey. Sí, Señor, tú eres digno. Dale la gloria a Jesús. Esta reunión es para Él. Esta alabanza es para Él. Oh, oh Señor. Adoramos, Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz, misma que hoy nos da acceso con confianza, con valentía al trono de tu gracia. Hoy venimos en busca de la gracia y la misericordia que descienden de tu trono, la ayuda del Espíritu Santo, la lluvia temprana y tardía, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos, todo nuestro ser sea empapado de tu amor, de tu presencia, de tu compañía, Señor. Estamos aquí una vez más, tu iglesia, tus hijos, tus redimidos, para adorarte y para sentarnos a tus pies a oír tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Aplauda al Rey, por favor. Amén. Sean todos muy bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a este domingo glorioso en la casa de Dios. Este es el día que hizo el Señor, por eso nos alegramos y nos gozamos en Él. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? No hay mejor lugar en el cual usted y yo podamos estar que en su presencia, en medio de aquellos que creemos en Él, en medio de aquellos que le amamos y que le seguimos en esta vida. Qué bueno que están aquí. Dígale a 2 o 3 personas ahí a su alrededor: qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. Bienvenido, bienvenida. Es un gozo que estemos juntos en este maravilloso domingo para exaltar el nombre de nuestro Rey Jesús. Puede tomar su lugar. Gracias, mi Señor. Dios es bueno, amén. ¿Cómo están? En victoria. En victoria por medio de Jesús. Recuerde siempre, la victoria es un estado del corazón, no de las circunstancias. Cristo vive en mí y eso es lo más importante y lo más maravilloso, amén. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. ¿Cuántos saben eso? Jesucristo vive en mí, aleluya. Jesucristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe. Jesucristo vive, oh, Él vive en mí. Siento la presencia de Dios, iglesia, perdóneme. Siento el gozo del Señor, que mi fortaleza, gloria a Dios. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Diga, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, oh, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.
Aro, gozo en mi alma. Vamos, la iglesia que canta. Gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre viva. Dice, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Hay poder, sin igual poder en Jesús. ¿Cuántos lo creen? Quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, dilo. Hay salud, sin igual salud en Jesús. Quien murió y resucitó. Quien murió y resucitó. Hay salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Aleluya. Diga conmigo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no viene de afuera, el gozo viene de adentro de mí, donde está Cristo sentado en el trono de mi corazón. Aleluya. Oh. El gozo está sentado en el trono de mi corazón, en la persona de Cristo que vive dentro de mí por medio de mi fe. Aleluya. Oh, iglesia, perdóname por perder la compostura, pero yo siento a Cristo en mi corazón. Aleluya. Y eso me hace más que vencedor. Gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque tú eres el templo del Espíritu Santo y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Apláudele a Jesús, por favor. El Señor está en este lugar. Oh. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Tan sencillo como eso, dile. Tú me haces
haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. La última vez, tú me haces tan feliz. 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 Mi corazón se alegra en ti. Mi corazón se alegra en ti. Mi corazón se alegra. Mi corazón se alegra en ti. Ahora sí, aplaude a Jesús, porque yo tengo que predicar la palabra de Dios. Quisiera seguir cantando y adorando al Rey, pero hoy tengo una misión que tengo que cumplir, y es predicar la palabra de Dios. Amén. Tome su lugar. Ya Dios y el Espíritu Santo nos ha dado la bienvenida. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Él es la razón de mi felicidad, de mi gozo, de mi alegría, de mi paz. Pero tengo que predicar. Ayúdame, Espíritu Santo. Jesús había resucitado unos días atrás y ya se había manifestado a los discípulos en un par de ocasiones, vivo, resucitado de entre los muertos. Y entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 1, dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Ahora vea la importancia de un líder. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Parece que a Pedro se le había olvidado que su viejo negocio de pesca no estaba funcionando muy bien, que digamos. Ya el Señor, aproximadamente 3 años atrás, los había encontrado sobre una barca, infructuosos, derrotados y desanimados por razón de que la pesca, el negocio de toda una vida, probablemente de generaciones, no andaba bien. Y sin embargo, por alguna razón parece que Pedro quiere volver a hacer la prueba, quiere volver a intentar, y dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, adivinen qué sucedió: no pescaron nada. Justo de la misma forma que cuando el Señor los encontró 3 años y cachito atrás. Había sucedido exactamente lo mismo. Habían salido a pescar toda una noche y no habían pescado absolutamente nada. Verso 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. Parece que Jesús, después de su resurrección, en alguna forma mantenía un velo sobre su aspecto físico. Los discípulos podían sentir que era Él, pero no estaban muy seguros realmente si tenía exactamente el mismo aspecto, era la misma persona. Esto sucedió en un par de ocasiones. Los dos que iban camino de Emaús, dice la palabra del Señor que Jesús se les acercó mientras caminaban, y dice que no lo conocieron, que fue caminando con ellos, platicando con ellos, hasta que llegaron a un lugar, lo invitaron a quedarse. Comenzaron a cenar, Jesús partió el pan, y en ese momento sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que era el Señor. Después de su resurrección, aparentemente Jesús pone un velo para que los discípulos no puedan conocerle según la carne, sino solamente según el corazón.
Y entonces dice la palabra que ellos no sabían que era Jesús. Y en el verso 5 les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Se da cuenta? Justo como cuando lo conocieron. Están sucediendo las mismas cosas, como si Jesús quisiera recordarles el lugar de donde Él ya los había sacado antes, cuando les dijo: síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces aquel discípulo, escuche esto, a quien Jesús amaba. Recuerde que Juan es el escritor del evangelio que lleva su nombre. Juan era una persona muy sensible al amor del Señor. Era una persona que había desarrollado un nivel de intimidad mayor que los demás discípulos con Cristo, probablemente por su sensibilidad. Y él en su evangelio, siempre cuando se nombra a sí mismo, se nombra como aquel discípulo a quien Jesús amaba. Recuerde que este es el discípulo que estaba recostado en el pecho de nuestro Señor la noche de la Pascua, aquella escena donde Jesús reveló que uno de ellos lo iba a entregar. Juan, estando tan cerca del pecho y del corazón de Jesús, fue el único con el atrevimiento y la cercanía de preguntarle al Señor: ¿quién te va a entregar? Y Jesús le dijo: aquel a quien yo le diere el pan mojado en el plato, ese me va a entregar. Así que Juan supo de primera mano que el traidor sería Judas. Después Pedro se enteró porque Juan le platicó. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, recuerde que él se está refiriendo a él mismo en el evangelio, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era, escuche, la tercera vez, diga conmigo, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. No era la primera vez que se revelaba después de la resurrección. Esta era la tercera ocasión en que Él se revelaba ya resucitado. Dice: esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora, a partir de ahí comienza una conversación muy especial entre Jesús y Pedro. Parece que Jesús tenía un asunto que arreglar con Pedro. Recuerde que la noche que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos huyeron, incluyendo un joven por ahí que salió solamente cubierto con una sábana en la mitad de la noche para ver qué era lo que sucedía. A él también trataron de apresarlo creyendo que estaba con los discípulos. Corrió, los soldados se quedaron con la capa y huyó desnudo. Hasta el día de hoy he tratado de investigar quién es esa persona y no lo he logrado descubrir. Algunos dicen que es Marcos, el escritor de uno de los evangelios, creyente de segunda generación, pero yo realmente no he logrado saber quién es. El asunto es que Jesús tiene que arreglar un asunto con Pedro, porque esa noche que lo arrestaron, Pedro se escabulle entre la gente y entra al patio del sumo sacerdote, donde nuestro Señor Jesús es injuriado, acusado vilmente, abofeteado, escupido, maltratado, avergonzado. Y en medio de todo eso, Él no se puede mantener firme en su convicción de ser leal y fiel a su Señor, sino que en 3 ocasiones lo niega. Todos conocemos la historia. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, tú vas a negar 3 veces que me conoces. Así que Pedro viene de una caída, Pedro viene de un fracaso, Pedro viene de un tropiezo, de una metida de pata muy grande. La palabra de Dios dice que la tercera vez que lo negó y cantó el gallo, él recordó las palabras de Jesús y se fue y lloró amargamente. Se dio cuenta que le había fallado a su Señor. Pero ese día Jesús tenía que arreglar cuentas con él, así que lo llamó y empezaron a tener esta conversación que nosotros leemos en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, diga la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Así que Jesús está restaurando a Pedro en ese momento a su lugar de comunión, de compañerismo y de confianza con él. Parece que Pedro, después de su falla, se sentía un poco culpable, se sentía un poco distante con esa falta de confianza y de seguridad que él había desarrollado con su maestro después de 3 años de convivir con él. Y Jesús lo está restaurando de regreso. Jesús está haciendo algo en la vida de Pedro para devolverlo a su posición de amistad y de intimidad. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Según la tradición cristiana, Pedro murió también crucificado como nuestro Señor, ceñido y con las manos extendidas. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser crucificado, él dijo a sus verdugos: no quiero morir como murió mi Señor, porque no soy digno, pónganme de cabeza. Así que lo crucificaron al revés. Eso dice la tradición cristiana, la historia cristiana. Ahora, en el verso 20, vea, Jesús está arreglando este asunto con Pedro, está platicando, lo está restaurando a su lugar de comunión, a su lugar de confianza. Lo está levantando una vez más después de que se cayó, lo está limpiando una vez más después de que se enlodó, lo está animando una vez más después de que se desanimó. Y entonces sucede lo siguiente, y quiero que me ponga mucha atención. Volviéndose Pedro, Jesús y Pedro están platicando, y de repente Pedro voltea hacia atrás. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, esto es, a Juan, el escritor de este evangelio. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? ¿Qué de este? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo, escuche, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se han de escribir. Ayúdame a orar, por favor. Cierra tus ojos y Espíritu Santo, háblame en esta tarde. Quiero oír tu voz. Mi corazón está dispuesto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo que yo quiero hablar en esta mañana es a cuidarnos de no apartar nuestra mirada de Jesús por nadie. Diga conmigo: por nadie. No apartes tu mirada de Jesús por nadie. Porque uno de los errores más comunes que cometemos como hijos de Dios es el de desviar nuestra atención, desviar nuestra mirada y atención del Señor Jesucristo por razón de concentrarnos en otras personas. Pero antes de que te justifiques en tu corazón y creas que esto no te pasa a ti, yo te pido que hoy abras tu mente, abras tu espíritu a esta enseñanza, porque lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy es algo que puede resultar en una gran liberación y bendición en nuestra vida como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que yo quiero que tú notes acerca de esta escritura en su contexto es que Pedro está siendo restaurado por el Señor. Esto por razón de su caída al negarle en 3 ocasiones el día de su arresto. Evidentemente, el Señor Jesús ya había perdonado a Pedro. Jesús no podía darse el lujo de guardar una ofensa o un resentimiento hacia ninguna persona. De otra manera, Él no podría ser nuestro Salvador. Así que es evidente que ya Jesús había perdonado a Pedro. Pero sin embargo, Pedro, escuche, todavía
tenía que ser restaurado a su lugar de amistad y de confianza por Jesús. Esta es la razón por la cual Jesús le hizo la misma pregunta en 3 ocasiones: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús está afirmando a Pedro y lo está devolviendo a su lugar de confianza y de amistad, de intimidad con el Señor. Ahora, es bien interesante esto, y esto me bendijo muchísimo anoche que estaba escribiendo este bosquejo. Pedro nunca había manifestado algún tipo de competencia o de celo con Juan, en ninguna forma. Usted no encuentra en las escrituras, aunque los discípulos tuvieron sus diferencias y sus encuentros y sus desavenencias, Pedro directamente nunca había manifestado ningún tipo de competencia ni de celo con Juan. Esto a pesar de que Juan tenía una relación muy especial con el Señor. Sabemos que Juan era muy sensible. Sabemos que Juan se autodenominó el discípulo aquel a quien Jesús amaba, no porque Jesús lo amara a él más que a todos, sino porque él era muy sensible de ese amor. Él podía percibir ese amor, y ese amor lo había ayudado a él a desarrollar una relación más íntima y cercana con su Señor, más que todos los demás. Así que a pesar de que Juan tenía esta relación tan especial con el Señor, Pedro no había manifestado algún tipo de competencia o celo directamente con él. Al parecer, Pedro había encontrado su lugar en el grupo con el paso del tiempo. Sabía que disfrutaba de una gran confianza e intimidad por parte del Señor. Sin embargo, después de su tropiezo, aquella noche que negó 3 veces al Señor, al parecer ya no se sentía tan seguro como antes. Y su actitud y su tono de voz lo delatan. Mirando a Juan, que caminaba detrás de ellos, le preguntó al Señor: ¿qué de este? Pedro en ese momento estaba más interesado en saber qué iba a pasar con Juan que en los planes que el Señor tenía para él. Y quiero que me ponga mucha atención. Quiero repetir esta frase. Pedro en ese momento estaba más interesado en saber qué iba a pasar con Juan que en los planes que tenía el Señor para él. Es más, no sabemos si esa conversación había ya terminado. Lo que sí sabemos es que Pedro detuvo aquel momento, aquella conversación, para mirar a otra persona detrás de él y para preguntarle al Señor: ¿qué va a pasar con este? Entonces Pedro se distrajo de lo que Jesús estaba hablándole, porque de repente le vino un interés en saber qué iba a pasar con Juan. Quizá Pedro se preguntaba: ¿sería que Juan será tan importante como yo en el ministerio? O quizá tendrá una responsabilidad más alta en la labor. Permítame usar mi imaginación. Tal vez Pedro también esperaba algún tipo de corrección para Juan. Después de todo, la noche en que Jesús fue apresado, todos huyeron sin excepción. Todos huyeron sin excepción. Así que Pedro también es probable que haya estado esperando que Jesús corrigiera a Juan, o tuviera esta clase de conversación con Juan, o tuviera algún tipo de exhortación hacia Juan, porque aquella noche, repito, todos, absolutamente todos huyeron. Sin embargo, la respuesta que Jesús le da a Pedro fue para él y para todos nosotros una gran lección. Jesús le dice: ¿qué a ti? Si lo traducimos a el día de hoy, eso sonaría a algo como: ¿a ti qué? Diga conmigo: ¿a ti qué? Señor, ¿qué de este? ¿A ti qué? Esa fue básicamente la respuesta. En otras palabras, ¿cuál es tu problema con él? Sígueme tú. Jesús le dijo: ¿qué a ti? Tú sígueme. Ahora, escuche esto, iglesia. En algunas ocasiones nuestra mirada y nuestra atención se desvían de Jesús y su propósito para nuestras vidas por causa de algún Juan con quien nos sentimos incómodos. Alguien quizá de quien tenemos celos, alguna persona que nos ha ofendido, nuestro cónyuge que parece que no cambia. Quizás es alguien a quien amamos pero que ha robado nuestra atención del Señor, o tal vez alguna persona a la que deseamos agradar más que a Dios. Es muy probable que sin darnos cuenta nuestra atención ha pasado de estar en Cristo a estar en Juan. ¿Alguien dice amén a eso? Juan puede ser ese compañero de trabajo que te cae mal, ese competidor directo de tu puesto o de tu empresa, la persona a la que no le agradas. Juan puede ser esa persona a la que aparentemente todo le sale bien y que recurrentemente te hace pensar: ¿por qué a ti no? Pueden ser tus hijos apartándose del Señor, o quizás un hermano espiritual en la iglesia que te choca.
Juan puede ser el jefe que te presiona, el amor que te engañó, la esposa que te falta el respeto, el esposo que te maltrata. Escúchame, Juan puede ser cualquier persona que no te deja concentrarte en lo que el Señor Jesús te está diciendo. Juan puede ser cualquier persona en tu vida que no te deja concentrarte en lo que Jesús está tratando directamente contigo. Esto es algo que sucede más de lo que pudiéramos reconocer. Y cuando Juan, diga Juan, cada uno de nosotros tenemos nuestro Juan. No me diga que no, ni me mire con esa cara de santo que no le queda. Cuando Juan está en nuestra mente, es difícil concentrarnos en el amor de Jesús y en sus palabras. Juan ha logrado apartar tus pensamientos de la persona más importante y su voz. Y lo que sientes hacia Juan o por Juan te impide mirar a quién es el más importante, el Señor Jesucristo. Escuche bien, porque muchas veces usted y yo empezamos a observar a otras personas, inclusive cristianos, y comenzamos a juzgarlos por lo que hacen, por cómo viven, o quizá por lo que Dios hace por ellos. Pero observar y concentrarnos en otras personas es un pasatiempo popular entre muchos cristianos, pero que es muy peligroso. Diga, muy peligroso. Si usted y yo mantenemos nuestros ojos en Jesús y buscamos agradarlo solo a Él, no vamos a tener tiempo ni ganas de observar a ningún Juan en nuestro camino. Escúcheme. Y quiero confesarle, porque esta es la hora de la cápsula de lo que callamos los pastores. Algunas veces como pastores y como líderes nos pasa esto, y cualquier ministro honesto reconocerá que esto es verdad. Comenzamos a mirar a otros ministros, consideramos sus logros, su popularidad, su carisma, y o una de dos, caemos en cualquiera de esos dos extremos: o los juzgamos o nos amargamos por no tener los mismos resultados que ellos. Hemos dejado de estar atentos en Jesús para distraernos con Juan. Y esto siempre resulta en perder la paz y la sensibilidad de la dirección del Señor para nosotros. Hubo un tiempo hace algunos años atrás donde yo estaba cayendo en una frustración inconsciente con el auge de las redes sociales y de los community managers manejando las cuentas de las iglesias y de los grandes pastores y populares predicadores. Todo era a mi alrededor un Juan. Pastores más carismáticos, más populares, con iglesias más grandes, con más likes y views y suscriptores en sus canales y en sus redes sociales. Líderes a quienes les seguía una gran multitud, y que además esa multitud llegaba temprano. Y bueno, no sabe, uno siempre tiene que tratar como de ajustar la tuerca por ahí en algún momento. Y yo me preguntaba, Señor, inconscientemente, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Por qué esta gente que de repente aparece como un cometa comienza a ganar tanta popularidad, comienza a ganar tanta influencia, comienza a tener tanta gente que le sigue? Mi predicación más popular apenas alcanza los 7,000 likes, y estos tipos aparecen de la nada, 250,000 views. ¡Wow! Mire, Juan me hizo perder la paz y desvié mi mirada y mi atención del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús le estaba dando indicaciones específicas a Pedro, le estaba hablando a él, pero Pedro estaba distraído mirando hacia atrás, hacia otra persona. Mis amados, ¿cuántas veces nos pasa? Nuestras mentes y nuestros corazones están totalmente distraídos del Señor y de su dirección por estar más interesados en lo que alguien nos hizo, en lo que alguien nos dijo, en lo que alguien alcanzó, o lo que alguien me dañó, etcétera, etcétera. Y siempre nuestra mirada está distraída con la gente, en vez de estar enfocada en nuestro Señor Jesús y en su dirección para nosotros. Señor, ¿qué vas a hacer con tal persona? ¿Cómo vas a resolver este asunto? ¿Será que vas a enviar fuego del cielo para que lo consuma o algo? Eso desearon dos discípulos, por cierto, fueron Juan y su hermano. Señor, ¿quieres que oremos? Cuando no lo recibieron en Samaria, Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Jesucristo los miró y les dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son.
porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Gloria a Dios. Pero esta gente estaba más ocupada en lo que otras personas hicieran y cómo reaccionaran hacia ellos y cómo los trataran y cómo los atendieran y si los reconocían, si no los reconocían. Señor, aquel está haciendo milagros pero no anda con nosotros, y le dijimos que no haga más eso, y Jesús les dijo: el que no está contra mí está conmigo. ¿Qué hacen ustedes mirando lo que otra gente está haciendo? Pero eso es exactamente lo que nos sucede muy comúnmente. Nuestra mirada está distraída con la gente en vez de estar enfocada en nuestro Señor y en su dirección para nosotros. Pedro está más interesado en saber qué el Señor va a hacer al respecto de Juan, y Jesús lo sabe, y por eso su reprimenda lo sacude y nos sacude a nosotros. ¿A ti qué? Diga conmigo: ¿a ti qué? Dígalo sin miedo: ¿a ti qué? Mire qué importante es esto, porque es bien interesante que Jesús no le dijo: bueno, Pedro, tú eres uno de mis líderes, una de mis columnas, una de las personas de mayor confianza, así que te voy a decir los planes que tengo para él. Te voy a platicar lo que haré en su vida. Te voy a contar todo lo que yo he determinado que él haga. No, escuche, Jesús sabía que Pedro necesitaba aprender esta importante lección. No podemos apartar nuestra mirada del Señor por nada ni por nadie, porque eso es la garantía de nuestro éxito en el cumplimiento de su misión y de su propósito para con nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Alguien dice amén, aleluya. Imagínate a Pablo, por ejemplo, dañado en su corazón porque Demas lo desamparó amando este mundo. Demas fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo, pero en un momento Demas decidió abandonar el ministerio, dejar de apoyar la causa de Pablo, dejó de ser un colaborador y un hijo espiritual de Pablo para irse a emprender, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Imagina tú que Pablo se hubiera dañado en su corazón porque Demas lo desamparó amando el mundo. O imagínate a Juan buscando venganza en contra de aquellos que lo desterraron a la isla de Patmos. O imagínate al mismo Pedro celoso de Juan porque este era el discípulo a quien el Señor Jesús llamaba. Imagínate a Pedro leyendo el Evangelio de Juan. Hello. Este es el discípulo al que el Señor Jesús amaba. Y luego a Juan se le ocurre un día decir, cuando la resurrección, usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, dice que primero Jesús se reveló resucitado a algunas mujeres, pero luego estas mujeres corrieron con los discípulos a avisarles que Jesús había resucitado, y Juan y Pedro corrieron al sepulcro para ver que era cierto. ¿Y sabe qué dijo Juan en su Evangelio? El discípulo aquel a quien amaba a Jesús corrió más rápido que Pedro. Imagínate a Pedro, corrió más rápido que Pedro, el discípulo aquel a quien Jesús amaba. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos más enfocados en otras personas que en lo que Dios tiene que tratar con nosotros. Le voy a decir algo: hay personas que no crecen por causa de Juan. Esposa, te sientes frustrada porque tu esposo no ama al Señor, o porque no te trata como tú crees que él debería tratarte, o porque no es la clase de persona que tú anhelas o que tú crees que Dios quiere hacer con él o con ella. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni cambias tú llueve, ven, llueve sobre mí. Ni cambias tú, ni cambia él, porque tú estás mirándolo a él en lugar de mirar a Jesús, para que Jesús trate contigo lo que él tenga que tratar contigo. Hay gente que no avanza en las iglesias porque está mirando cómo Dios prospera a alguien y ellos siguen ahí atorados en el hoyo. Y esto se puede traducir a cualquier área, a cualquier ámbito. La gente ha dejado de mirar los ojos del Cristo que nos está hablando para concentrarse en otra persona para quien Dios tiene un trato especial con ella. Mire, yo quiero decir algo bien importante: Dios no trata igual con toda la gente.
Y no todos estamos en el mismo nivel de trato con Dios. Y yo quiero decirle algo: el mismo nivel de trato de Dios conmigo no es el mismo nivel de trato de Dios con mi esposa. Por lo tanto, yo no puedo exigirle a mi esposa el trato que Dios tiene conmigo. Dios tiene conmigo ese trato. Y si yo le pregunto a mi esposa, como lo hice hace muchos años cuando nos casamos: Señor, ¿qué de ella? Jesús me hubiera dicho: ¿a ti qué? Cuando nos casamos y sabe, descubrimos que había secretos misteriosos que no conocíamos el uno del otro, porque todo es bueno. Un pastor nos dijo: ustedes no se conocen hasta que se casan y viven juntos. Y nosotros que pensamos que sabíamos todo acerca del amor, nos dimos cuenta que eso era verdad. Así que cuando mi esposo y yo nos casamos, todo fue muy lindo por algunos meses, pero con el paso del tiempo comenzó la lucha por el poder. ¿Quién va a mandar aquí? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el de la última palabra? Y entonces yo recuerdo que había continuamente diferencias, desavenencias, desacuerdos, y yo comencé a orar: cámbiala, Señor. Señor, trata con esta mujer que me diste. ¿Se acuerda de Adán en el huerto? La mujer que me diste me engañó y comí del fruto. Señor, tócala. Y sabe que Dios nunca me convenció, nunca me contestó. Un día yo estaba orando y yo me sentía tan espiritual orando: cámbiala, cámbiala. Y un día estoy orando. Eso fue hace muchos años atrás. No me mire como descarriado, pues. Alguna gente me está mirando. ¿En qué iglesia me metí? Estoy orando: Señor, cámbiala, tócala. Y oigo la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me dice: cambia tú. ¿What? Yo, pero si yo estoy bien, pero si yo soy aquí el cuerdo, yo soy aquí el más centrado, yo soy aquí. No. Escuche, muchas veces, aún en el nivel del matrimonio, hay gente que no crece por causa de Juan, no avanzan por causa de Juan, no desarrollan su potencial por causa de Juan. Siempre se justifican en la otra persona. Y esto es un asunto muy propio de los matrimonios, pero es un asunto muy propio de la familia, es un asunto muy propio de las iglesias. Hay gente que no crece por estar mirando lo que otros están haciendo, que está pecando, que está mintiendo, que lo vi aquí, que lo vi allá. El Señor te va a decir a ti que sígueme tú, porque estás tan concentrado en lo que otros hacen y se te olvida lo que yo quiero hacer contigo. Alguien puede darle la gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Ay, apláudele al Señor con ganas. Un Juan que te incomoda en la vida puede mantenerte desconectado de lo que el Señor quiere hacer contigo. No justifiques tu falta de avance por causa de lo que Juan está haciendo. ¿Cuántas veces estamos como Pedro mirando a Juan cuando lo que realmente nos dará la victoria es mirar a Jesús? Señor, pero ¿qué va a pasar con Juan? Ese no es asunto nuestro. Jesús dijo: mire, Jesús tenía sentido del humor. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga. En otras palabras, si yo quiero que este sea inmortal, si yo quiero hacer algo diferente con él que lo que quiero hacer contigo, si yo lo quiero bendecir a él más que a ti, si yo lo quiero usar a él más que a ti, si yo le quiero dar a él más que a ti, si yo tengo un llamado especial para él a diferencia de ti, ¿a ti qué? Si yo quiero que este sea inmortal, si yo quiero que este esté vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Había gente que llegó a decir que era muy probable que Juan todavía siguiera vivo y estuviera caminando entre nosotros, porque aunque el mismo escritor Juan dijo: realmente el Señor no dijo que aquel discípulo a quien él amaba no se iba a morir, pero ni Juan mismo sabía. Alguien dijo una vez: quizá Juan sigue todavía entre nosotros esperando la venida del Señor, porque Jesús dijo: yo quiero que él quede hasta que yo regrese. El trato que Dios tiene con otras personas no es nuestro asunto. Muchas veces nosotros nos escapamos o nos escabullimos del trato de Dios por estar concentrados en el trato de Dios con otros. ¿Qué ves? ¿Y qué vas a hacer con mi esposa, Señor? Ya me casé, ¿te la llevas o te la mando? El Señor te dice: ¿a ti qué? Si yo la quiero cambiar a ella de otra forma, deja de ser su policía. Ay, Padre Santo, el Señor está hablando por aquí y por allá.
¿Y si yo voy a tratar con ella en otro momento o de otra forma? ¿Y si yo no te quiero usar a ti? ¿A ti qué? ¿Qué de este, Señor? ¿Qué de este? Si yo quiero que Él quede hasta que regrese, ¿a ti qué? Mire, Jesús le dijo a Pedro: tu asunto es conmigo y mi asunto es contigo. Escúchame, si yo quiero bendecir a alguien, ¿a ti qué? Si yo no quiero enviarle llamas de fuego a tu enemigo como tú me lo estás pidiendo, ¿a ti qué? Gloria a Dios. Si yo estoy tratando con la vida de tu esposo de diferente manera que contigo, ¿a ti qué? Si tu hermano en Cristo es inmaduro o carnal y eso te molesta, ¿a ti qué? Escucha, hay personas que no crecen porque creen que son la policía de Dios. La policía de Dios con su propio esposo, la policía de Dios con sus hijos, la policía de Dios con los hermanos. Cuando yo me convertí, era la policía de Dios con los jóvenes. Y me enojaba porque veía novelas. ¿Qué cree? ¿Que nada más usted fue carnal? Y me enojaba porque veían Friends. Y me enojaba porque veían La Academia. En serio, estoy hablando de hace 20 años atrás. Mi esposa era la líder juvenil, pero yo comencé a ganar confianza y amistad con el pastor, y poco a poco fui subiendo como bólido, y como bólido el Señor me bajó también. Y yo comencé a pensar que yo tenía el derecho de ser el policía de la iglesia. Comencé a caer en el legalismo, comencé a perder el trato de Dios conmigo, comencé a dejar de oír la voz de Dios, todo por estar más interesado, más ocupado en estar mirando la vida de los demás en lugar de estar mirando mi propia relación con el Señor. Y muchas veces nosotros nos perdemos de ese trato de Dios, nos perdemos de esa voz. Pedro interrumpió ese trato, esa restauración, esa conversación con el Señor para preguntar acerca de lo que sucedería con otra persona, y el Señor Jesús nos muestra a través de su respuesta que eso merecía una reprimenda. Le dijo: ¿qué a ti con lo que yo quiero hacer con él? Si yo lo quiero bendecir, ¿a ti qué? Y cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque Dios está bendiciendo a otro más que a nosotros. Creemos que nosotros trabajamos más, que tenemos más méritos, que somos más fieles, que somos más esforzados, tenemos más tiempo, somos más talentosos, somos más. Y nosotros vemos que hay otras personas que empiezan a ser bendecidas, o empiezan a crecer, o empiezan a tener mejores sueldos, o empiezan a tener mejor vida, o Dios los empieza a bendecir, o los comienza a usar. Recuerde, yo sentía eso hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años atrás, con todo este auge de predicadores exitosos, carismáticos, llenos de seguidores en las redes sociales, mientras yo, después de años y años y años y años de batallar y de picar piedra y de predicar el evangelio, y según yo ser fiel y hacer la voluntad de Dios, no veía el crecimiento y el éxito que yo pensaba que yo me merecía. Pero Dios nunca nos responde de acuerdo a nuestra necedad. Así que ese tipo de cosas Dios no las responde inmediatamente, sino que Dios nos enseña después. Si yo te quiero usar a ti de otra forma, ¿a ti qué? Si yo quiero que tu ministerio sea distinto a otros ministerios, ¿a ti qué? ¿Y cuántas veces nos estamos perdiendo la voz de Dios por estar juzgando a los que ya Dios tiene su trato? ¿Alguien dice amén? Así le pasó a Pedro. Y si le pasó a Pedro, que no te pase a ti. Diga: que no me pase a mí. Escúcheme, hay personas que no crecen por causa de Juan. Es que mi esposa, pastor. Es que mi jefe del trabajo. Es que el hermano fulano. Es que la persona sutana. Gran porcentaje de la iglesia está más concentrada en lo que hace un presidente que en lo que Dios está haciendo. Y mucha gente no sabe lo que Dios está haciendo y sabe lo que está haciendo el presidente. Y no porque seamos ignorantes o no estemos informados, pero hay gente que tiene sus ojos puestos en un líder político en vez de poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Denle un fuerte aplauso a mi rey, por favor. Ahora,
Yo quiero que escuche Mateo capítulo 20, versos del 1 al 5, de una perspectiva completamente diferente a como lo habíamos visto antes, o si usted lo había leído, lo había estudiado. El Señor dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Escuche la siguiente frase, ponga mucha atención. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Un convenio es un arreglo entre dos partes. Yo siempre había pensado que este hombre, padre de familia, había salido a contratar obreros para trabajar en sus tierras, y que fue él el que les ofreció el denario por razón de sus servicios. Y no fue así. La palabra de Dios dice que convinieron, esto es, llegaron a un acuerdo. Es muy probable que los obreros fueron los que establecieron que el salario justo para un día de trabajo, lo cual en esa época era una realidad, fuera un denario. Y entonces dice la palabra de Dios: habiendo convenido, llegaron a un acuerdo con los obreros en un denario al día, los envió a su viña a trabajar. Dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y les daré lo que sea justo. Horas más tarde sale y encuentra a algunas personas desocupadas. Él cree que todavía necesita personas que le ayuden en sus tierras, y los envía a su viña y les dice: les voy a dar lo que sea justo. Y ellos fueron. Dice: y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, diga conmigo, desocupados. Probablemente la traducción moderna sería desempleados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie, escuche bien esta frase, nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a mi viña. O sea, el día estaba casi por terminar. El jornal, que es la jornada de trabajo de un día, estaba casi por terminar. Quedaban unas cuantas horas para que la jornada del día terminara. Y él encontró a otras personas desempleadas y los envió también a trabajar a su viña. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Ahora, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. El jornal es el día de trabajo, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, aquellos que habían llegado los más tarde, recibieron cada uno, escuche esto, un denario. Al venir también los primeros, escuche, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Recuerde que eso fue en lo que convinieron o acordaron. Al recibirlo, escuche, murmuraban contra el padre de familia, se quejaron contra el padre de familia. El padre de familia aquí representa a Dios. Murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿en qué te ofendo? No conveniste conmigo en un denario. Esto es, que no llegamos a un acuerdo de que ibas a trabajar un día completo conmigo y la paga, el salario sería un denario. Que no fue eso exactamente el acuerdo entre nosotros dos. Le dijo: toma lo que es tuyo, te lo ganaste, es tuyo, esto fue lo que conveniste conmigo y vete. Pero escuche, pero quiero dar a este, y está apuntando hacia los trabajadores que llegaron al final, pero si quiero dar a este postrero como a ti, escuche, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No se parecen esas palabras a las palabras de Jesús: si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? En otras palabras, si yo tengo un plan diferente con él, o si yo tengo un asunto con él especial. Dice: o tienes tu envidia. Aquí está algo bien interesante, porque la envidia apareció en la vida de estas personas como resultado de estar más concentrados en lo que otras personas estaban haciendo a diferencia de ellos, en lugar de estar concentrados en el acuerdo y en el convenio que tuvieron con el Señor de familia. Y esto no sucede a todos, iglesia, escucha. Ahora, él da una explicación acerca de por qué tomó esa decisión y por qué hizo lo que hizo. No tenía que dar ninguna explicación, pero al final lo hizo. Dice: no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Diga: Dios es bueno. ¿Sabe por qué el hombre? Yo me había preguntado,
¿Por qué el hombre hizo eso? Ahí está la razón, porque Él es bueno. Recuerde que los últimos estaban desempleados. Así que una persona buena, una persona con un buen corazón, razonaría más o menos de la siguiente forma: esas personas no tienen trabajo, probablemente están padeciendo necesidad, probablemente no tienen sustento en su hogar, probablemente no han podido llevar despensa a su casa. Así que yo, porque soy bueno y porque tengo un buen corazón, y esto es lo que siente un buen corazón, voy a darle más de lo que esperaba. No porque lo merezca, sino porque lo necesita, porque yo soy bueno y esta persona no tiene empleo, no tiene trabajo. Pero escuche, aquellos que murmuraron y que se llenaron de envidia, solamente fue por razón de tener los ojos puestos fuera de sus propios asuntos. ¿Alguien dice amén a eso? Si te das cuenta, los primeros obreros cometieron dos errores. Primero, demandaron una paga garantizada. Fueron ellos los que acordaron con el señor de la viña un denario. Ellos demandaron una paga garantizada, y cuando recibieron lo que habían pedido, se quejaron de ello. ¿Por qué? Porque estaban vigilando a otros obreros para ver cuánto habían trabajado y para ver cuánto les pagaban. Es muy probable que en el momento en que los trabajadores comenzaron a llegar, los primeros trabajadores contratados dejaron de hacer su trabajo con excelencia por estar más concentrados en lo que los otros estaban haciendo. Esta gente estaba vigilando a los otros obreros para ver cuánto habían trabajado y para ver cuánto les pagaban. Y le dijeron al Señor: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Imagine usted lo que hubiera sido para Jeremías, para Isaías, para Ezequiel, para Daniel. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: santos hombres y mujeres de Dios en la antigüedad desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. ¿Qué significa eso? Mire, era más digno Isaías que Pedro en conocer personalmente al Señor de la gloria, por supuesto. En el sentido humano, en el sentido técnico, por supuesto que Jeremías. Esta gente predicó toda una vida, y especialmente Jeremías e Isaías fueron profetas que Dios envió a la nación a predicar en tiempos de apostasía. Ellos fueron a predicar en uno de los tiempos más difíciles. Muy poca gente los escuchó, muy poca gente les hizo caso, muy poca gente les prestó atención. Sin embargo, esta gente se mantuvo fiel a Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Estaban haciéndolo para Dios, estaban haciéndolo para el Señor y no para los hombres. Pero imagine usted a Jeremías y a Isaías en el cielo: Señor, ¿cómo es posible? Pedro, el mocha orejas, Juan, el que quería quemar a Samaria. Bueno, Elías no se escapaba de... Elías quemó a 50 soldados. Nosotros merecíamos vivir en la época de la manifestación del eterno Hijo de Dios. Y aquí estamos ahora como con esta grande nube de testigos, mirando a todos los demás ahí disfrutar del poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del gozo del Señor y de todas aquellas cosas que durante siglos, desde antes de la fundación del mundo, habían sido destinadas para que ocurrieran. Usted y yo estamos viviendo la mejor época de la historia. Alguien puede decir amén a eso. Y escuche bien, no somos mejores que las personas que nos antecedieron. No somos mejores que los profetas, no somos mejores que todos aquellos, pero esa gente sirvió a Dios de corazón, sirvió a gente sin poner sus ojos en las demás personas. Señor, ¿cómo es posible que te hayas revelado, que te hayas manifestado a todos eso? Nosotros fuimos los que soportamos el calor y la carga del día. Nosotros fuimos los que trabajamos sin cesar. Imagine a Moisés, todo lo que le costó sacar de Egipto a la tierra, al pueblo de Israel, para llevarlo a la tierra prometida, para que al final no lograra su cometido. Y luego viene Josué, que no trabajó tanto como Moisés, que no buscó a Dios tanto como Moisés, que no tuvo los méritos de Moisés. Y resulta que este Josué, este muchacho, es el que mete a la nación a la tierra prometida, y Moisés no pudo meterla, y Moisés se queda fuera. ¿Cuánta gente frustrada habría en el reino de Dios si nosotros no nos diéramos cuenta de que debemos tener puestos los ojos en Dios y hacer todo para la gloria de Dios, en vez de estar metiéndonos en los asuntos de las demás personas? Y se lo digo con mucho amor, porque usted sabe que yo lo amo. Estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo la voz de Dios. Imagine a Jesús: bueno, Pedro, y como te iba diciendo, ¿y qué de este, Señor? O sea que no es importante lo que yo te estoy diciendo.
probablemente iba a decir algo más, y quizás algo más importante. ¿Será que nos estamos perdiendo la voz de Dios porque estamos mirando a otras personas? ¿Alguna vez te has quejado porque alguien ha recibido algo mejor que lo que tú has recibido? Nunca en tu cumpleaños o en la Navidad, perdón, mirabas con celo los regalos que le daban a tus primos y a ti te tocaban los calcetines y los... Gente que quizás piensas que no merece, gente que quizás piensas que merece menos que tú. Quizás no están tan preparados como tú, o no parecen tan espirituales como tú. Quizás tienen menos tiempo que tú, y pareciera como que Dios los bendice, y tú sientes que eres como aquel al que el camión no le quiso dar la parada. ¿Usted se ha sentido alguna vez ignorado por un camión? Qué terrible sensación. Usted que se paraba a media calle, el camión pasó y ni siquiera lo miró, y la gente en la ventanilla. Y usted ahí. Alguna gente así se siente con el Señor, que en el camión va Juan y a usted lo pasó de largo. Señor, ¿qué de este? ¿A ti qué? Se atreve a decirle a su hermano, ¿a ti qué? No, no se atreve, ya vi. Dígale con amor. Escucha esto, Satanás puede usar algo así para conseguir llenar de amargura tu vida y crearte problemas, para que te desanimes, te decepciones y entonces creas inconscientemente que Dios no es justo. ¿Alguna vez has sentido eso? Hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que cree que Dios no es justo, que no tiene el mismo trato con Él que tiene con otros. Pero es que Dios tiene un plan diferente contigo. No es que, espera, oh gracias Padre, no es que tú seas un creyente de segunda categoría. Es que el trato que Dios tiene contigo es el trato que Dios tiene contigo, y el trato que Dios tiene con otro es el trato que Dios tiene con Él. No es el mismo trato, no es el mismo tiempo, no es la misma forma, no es la misma palabra, no es la misma dirección, porque cada uno de nosotros somos únicos delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Den un aplauso al Rey, aleluya. Te desanimen ni te decepciones. No te quedes preso en la cárcel de Juan, porque si tú vives solo para Cristo y para nadie más, diga solo para Cristo y para nadie más, no te vas a sentir fastidiado. Escúchame, iglesia, y mírame, porque soy sincero contigo y siempre lo he tratado de ser. Yo me he sentido fastidiado por lo que otros están haciendo. Claro, no se lo demuestro a usted, porque hay alguna gente muy cruel. Dios tiene compasión de mí cuando le digo me siento fastidiado. Alguna gente quizá no tenga compasión. Vive solo para Cristo y no te sentirás fastidiado por lo que otras personas hagan. Y claro, puedes orar por las personas. Mira, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu jefe, ora por tus hermanos, ora por todas aquellas personas que te hacen sentir incómodo y que tú crees que en alguna forma te están limitando en tu avance. Si esa gente cambiara, si esa gente hiciera algo, no, lo que ellos hagan no tiene nada que ver contigo. Escúchame, tu avance y tu conquista y tu propósito no está determinado por lo que otras personas hagan o no hagan. Si tú haces lo que Dios te llamó a hacer, si tú abres tus ojos y tus oídos a las indicaciones de Jesús, tú vas a cumplir con el diseño y el propósito de Dios. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Puedes orar por la gente, pero no dejes que te distraigan de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy?
¿A ti qué? No. El Señor te dice: sígueme tú. Sígueme tú. No te enfoques por lo que hagan los demás. No apartes tu mirada de mí por estar absorto en lo que otras personas, para quienes por cierto Dios también tiene su trato, están viviendo. Vivamos para el Señor, para honrar su nombre. Dios me enseñó algo de lo que yo le compartí. No me interesa ser el predicador más popular. Si llego a ser popular o no llego a ser popular, eso es irrelevante. Pero si yo hago la voluntad de Dios, es decir, yo solo necesito hacer en esta vida, y escúchame bien, por favor. Mire, vivimos en una época donde la gente está solamente mostrando su mejor versión de sí en las redes sociales, y nos vemos tentados a compararnos con los demás. Yo no soy tan exitoso, yo no soy tan bendecido, yo no soy tan próspero. Escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es palabra de Dios. Tú solamente tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer, y nada más. No tienes que impresionar a Dios, no tienes que impresionar a la gente, no tienes que hacer lo que otro está haciendo, no tienes que parecerte a alguien. Oh, ayúdame, Espíritu Santo, por favor, levanta tus manos. No importa lo que alguien más haga, y aunque lo que haga sea mucho más grande que lo que tú estás haciendo, y sea mejor que lo que tú estás haciendo, y sea más impactante que lo que tú estás haciendo, porque lo único que tú y yo tenemos que hacer es lo que Dios nos llamó a hacer. El Señor me enseñó esto: tú solamente tienes que hacer lo que yo te he llamado a hacer, y nada más, ninguna otra cosa. Yo no quiero tener éxito en el ministerio de alguien más. Ayúdame, Señor. Yo no quiero tener éxito en la vida de alguien más. Yo no quiero tener éxito imitando a nadie. Yo solamente quiero tener éxito en lo que Dios me dijo a mí. Yo solamente quiero tener éxito en lo que Jesús me habló a mí. Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Quizá Juan va a vivir toda la eternidad, pero lo único que tú tienes que hacer es apacentar mis ovejas. Si tú apacientas mis ovejas, si tú alimentas mis ovejas, si tú cuidas mis ovejas, estarás haciendo exactamente lo que yo te llamé a hacer. Y si tú haces solamente lo que yo te llamé a hacer, serás la persona más feliz y más dichosa de este planeta. Y cuando llegues al reino de Dios, te diré: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Dale ese aplauso más fuerte, por favor. ¿Te das cuenta de que la voluntad, oh, Padre Santo, siento la presencia de Dios? ¿Te das cuenta que la voluntad de Dios es mucho más sencilla de lo que tú crees? Solo tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, y nada más. No hay nada, a nadie que impresionar. Yo puedo ser el pastor más popular, y si no hago la voluntad de Dios, seré un fracaso. Yo puedo ser el pastor con más likes y con más seguidores en las redes sociales, y si no hago la voluntad de Dios, seré un fracaso. ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo entero, como dijo Jesús, y al final no cumplir con mi llamado? Así que yo tengo que ser feliz únicamente en aquello en lo que Dios me llamó. Únicamente. Solo eso. Solo eso. Oh, levanta tus manos. Aleluya. Vamos, ora a Dios. Quizás es tiempo de salir de la prisión de Juan. Quizás hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que Dios abre el candado. Dios abre la celda de Juan para que tú puedas ser libre de una vez por todas y dejar que el Señor trabaje contigo.
me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento, dile al Señor, por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar, por estar viendo a otros adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento, dile a Jesús, aleluya. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, mira Jesús. Nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Díselo. Nada más, oh, nada más, nada me bastará, nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, oh, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Me envuelve tu presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Iglesia, cántale a tu Señor. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Oh, Señor, nos arrepentimos. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento, Jesús. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a
ti. Levanta tu voz y dile a Jesús que nada más Él sacia, nada más. Dile, por favor. Nada. Yo, díselo, 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 díselo. Nada más, nada más. Nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, nada más. Nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, Jesús. Diré, nada más, nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, díselo. Nada más, Señor, nada más que tú. Nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, Señor, nada más, oh, nada bastará. Yo te quiero a ti. ¿Cuánto le pueden decir a Jesús en esta tarde? Yo te quiero a ti, díselo. Yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti más que a nada, Señor. Te quiero a ti más que a nadie, Señor. Te quiero a ti más que a ninguna otra cosa en esta vida. Dile, yo te quiero a ti. Oh, yo te quiero a ti. Díselo. Yo te quiero a ti. Oh, yo te quiero a ti, Jesús. Yo te quiero a ti. Yo te quiero. Iglesia, recuerda siempre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo Él nos puede dar la victoria en esta vida. Les amo muchísimo, que tengan un excelente domingo, una semana preciosa. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre, la comunión del Espíritu sea con ustedes. Que la sangre de Cristo los cubra, ninguna arma forjada contra ustedes prospere, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Bendiciones, muy buenas tardes, les amo.